Darle. Pues, amigos de Qué Casualidad, viajeros literarios, el día de hoy estamos con Augusto Mora porque vamos a platicar de esta novela gráfica que a mí si algo me gusta es la historia y si algo me gusta es un periodo que se llama Porfiriato. Y luego el relajo literal que sucedió después de que Porfirio Díaz se fue en el Ipiranga. Señor, que le vaya bien. Todos pensaban que este país iba a ser ordenado y le iba a ir muy bien. Entonces, vamos a platicar precisamente de esta época después, donde ya terminada la revolución y paz y de empieza el caudillismo. Y esta novela gráfica se llama Los esbirros de El Palacio. Y bueno, pues primero quiero agradecerte, Augusto, que nos des esta oportunidad para platicar contigo de esta novela gráfica y al Fondo de Cultura Económica, que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Pues bienvenida, qué casualidad. Muchísimas gracias, Angélica. Pues yo estoy muy contento, primero que nada, de estar en esta etapa de la promoción, de platicar del libro, porque siempre es interesante, además de, obviamente, de hacer el libro, después de tener presentaciones, de pronto saber cómo las diferentes puntos de vista de los lectores, de las lectoras, pero también de la gente de los medios, ¿no? Entonces, pues es yo maravillado de poder venir aquí a platicar a tu espacio de este nuevo libro. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, como bien y al inicio di ahí como el pequeño contexto, habla de la etapa del caudillismo, donde sitúas la historia después de que Plutarco Elías Calles, pues termina su mandato y comienza el maximato, este dedazo de saber quién va a sentarse en la sillita y me llama mucho la atención que sitúas la acción en dos puntos. Primero, en la Ciudad de México, pero la otra historia a mí me revela mucho de por qué Guerrero de repente es muy complicado gobernarlo. Porque yo siempre he dicho que si tú quieres entender la historia de un país o de una ciudad o de una nación, pues vete al origen primigenio de la fundación de ese espacio, ¿no? Entonces, me parece que Guerrero se vuelve este polvorín donde es nada más una pequeña muestrita de lo que sucedió en el resto de México con un país que la verdad no sabíamos qué hacer con él. Los caudillos se sentían todos poderosos. Se supone que quitamos a los caciques después del porfiriato y aquí vienen estos pillos a quererse repartir el país, a servirse del pueblo. Y me parece que la novela gráfica, la verdad es que se va como agua. O sea, yo me la leí ayer en la tardecita, la completé, se me hizo muy amena, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo le hiciste primero para ubicar a Guerrero? ¿Te basaste en un hecho real? Ujú, ujú. Sí, mira, bueno, comenzar diciendo que yo quería con esta obra, con este libro, contar una historia a nivel local que nos pudiera dar un panorama de lo que estaba ocurriendo a nivel nación, a nivel México. Es decir, desde lo particular, contar lo general y a partir de personajes que pudieran de algún modo captar la atención de lo que les iba sucediendo durante toda esta historia y narrar dentro de sus páginas no como si fuera un cómic documental histórico donde vas hablando de los hechos de manera cronológica, sino más bien que las mismas historias personales de los personajes nos fueran dando mucho del contexto de lo que ocurría en el país. Esta historia, el conflicto que se cuenta en el libro, ocurrió en el estado de Guerrero entre 1932 a aproximadamente hasta el 36, 30 en 35-36. Fue un conflicto ¿qué es lo que representaba este conflicto? Que quizá
si no has como explorado mucho esta etapa de la historia de México, quizá a lo mejor no se haya escuchado tanto porque tampoco es una historia que, si bien la han estudiado los historiadores y las historiadoras, de pronto no es algo que sea tan conocido. Ujú, A mí llego a esta historia por una cuestión familiar, ¿no? Desde muy pequeño yo me entero que mi bisabuelo fue parte de la 34ª legislatura por parte del estado de Guerrero. Mi abuela también nació en Guerrero. Pero fíjate que mi bisabuelo fue asesinado por cuestiones políticas también en esa época. Entonces es una de las cosas que a mí me llevan a explorar, a tratar de analizar y de tratar de entender qué es lo que había como sucedido o por qué esa época se había vuelto tan cruenta, ¿no? Y tan violenta. Comienzo a explorar historiadores que hablan de esos hechos, como Armando Bartra, otro historiador que se llama Ian Jacobs, ¿no? Que es estadounidense, Lorenzo Meyer, Arnoldo Córdoba, gente que va como explorando esa etapa, pero complementándola no solo con las lecturas de esos libros, sino también yo tratando de rastrear a partir de pues archivo histórico, ¿no? En la ANG, en el Archivo Nacional de la Nación, en el Registro Agrario Nacional, a partir de notas de periódicos de la época, del Nacional, del periódico El Nacional, el Excelsior, el Universal, tratando de recrear qué fue lo que sucedió con esta historia. Una de las cosas que descubro es que existe esta pugna, principalmente representada con dos gobernadores que son como de dos bandos contrarios, ¿no? Por un lado está un personaje que se llama Adrián Castrejón, que es un gobernador del estado de Guerrero en los años 30, que está más identificado con el progresismo, fue capitán del ejército de Emiliano Zapata durante la revolución en la etapa armada, esta etapa que comentas, que buscaba la no reelección y que buscaba el reparto de tierras, etcétera. Y obviamente este general, Adrián Castrejón, cuando se vuelve gobernador, logra traer estas ideas de justicia para el campo a su gobierno, pero por otro lado estaba otro gobernador que era, digamos, como la oposición, donde estaba más identificado con Plutarco Elías Calles, ¿no? Con el callismo, con la gente que apoyaba al conocido en ese momento y hasta ahora como el jefe máximo. Entonces, hay una pugna política muy violenta, ¿no? Donde existen diferentes asesinatos a traición, donde ocurren a plena luz del día, en la calle, en las carreteras de Guerrero. Y justamente como lo mencionas, me parecía además una historia intrigante porque justamente da pie, toda esta década de los años 30, principios de los 40, da pie a después un estado, una región del país bastante convulsa, donde han habido pues muchas tragedias, ¿no? Muchas masacres, donde ha habido una lucha también social rural. Después tenemos a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez. Inclusive, fíjate que ahorita que mencionabas esto de que veníamos de la etapa del porfiriato, donde la revolución había luchado en contra de los hacendados, de los caciques. Hay una frase que obviamente no la voy a decir exactamente igual porque no la recuerdo, pero Rubén Jaramillo, un campesino, líder campesino también que pasó a la clandestinidad después durante la época de los 40 hasta los 60 que fue asesinado, tenía una frase que decía que habían pasado de luchar durante la Revolución Mexicana en contra de los hacendados para después tener que volver a tomar las armas y luchar en contra ya no de los hacendados, sino ahora de personajes administradores armados con un revólver y una credencial del Partido Nacional Revolucionario, ¿no? Entonces, es paradójico, ¿no? Pareciera que las revoluciones y que los movimientos así de grandes traen consigo
pues ya la conclusión y la solución a los problemas de un país, pero en realidad pues se va pasando de tal vez de un problema a otro. Yo creo que las revoluciones siempre son necesarias, ¿no? Para tratar de romper con un cierto patrón, pero también no son fáciles, ¿no? Y no suceden de la noche a la mañana y vuelven a aparecer nuevos actores y nuevas oposiciones que van también de algún modo pues dificultando las cosas y para algunos les conviene, a otros no les conviene tanto. Entonces, me parece una etapa muy interesante, donde además siempre digo que es una etapa donde no hay ni blanco ni negro, sino hay una gama de escala de grises en medio, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la Revolución, de repente el nacionalismo mexicano, que justamente surge en aquella época, con José Vasconcelos, con toda esta parte de tratar de rescatar la identidad mexicana, pues de repente tenemos héroes, ¿no? Como Emiliano Zapata, como Villa, etcétera. Pero de repente durante el Maximato, durante este periodo conocido como el Maximato, no hay como tal ni héroes ni villanos, sino que más bien es gente tomando diferentes decisiones y tratando de luchar por las cosas que ellos creen que están bien y muchas veces anteponiendo sus intereses personales. Entonces, por eso es que me parece que es una etapa fascinante y que creo que daba mucho para escribir un libro como este de los esbirros del palacio. Claro, y me parece que quien piense que, ay, es un compendio de historia, pues creo que se equivoca. Es una novela de aventura, literal, una novela gráfica de aventuras, literal, porque como tú dices, hay dos bandos, ¿no? El PNR, que es este partido que funda Calles, como una necesidad inmediata de aglutinar a todos estos caudillos que cada quien agarraba para su santo, ¿no? Y lo describe muy bien Martín Luis Guzmán, uno de los autores que más amo y mejor cronista para mí de la Revolución Mexicana, del cual incluyes, que eso me hizo muy feliz y te quiero aplaudir porque metiste una frase de mi Martín Luis Guzmán. Lo que no me hizo feliz fue que hayas puesto frases de Álvaro Obregón, porque de acuerdo a la visión de Martín, el señor estaba más preocupado en su escritorio por ver cómo se retrataba mejor, cómo posar mejor, y era uno de los principales pillos, si así lo podemos llamar, ¿no? Tiene reflexiones buenas, pero al final me parece que eso es nada más de dientes para afuera, ¿no? No hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos, pues creo que estaba hablando un poco por él, ¿no? Entonces, creo que esta frase sí también apuntala un poco esta situación en la que hubo una movilidad social solamente en México, tristemente después de la revolución. Y a partir de ahí era el que tenía más eh, fieles, el que tenía más dinero, más posibilidad de negocio o de negociar, era el que se iba a quedar, obviamente, al frente de este país que se estaba tratando de reconstruir, ¿no? Y nos enfrentamos a diferentes visiones. Plutarco no quería dejar la silla, siempre estaba atrás de ella, bien lo decían los que siguieron, ¿no? En el poder que ellos eran el presidente, pero el que mandaba era el que estaba enfrente. Entonces, creo que eso a nivel macro te ubica muy bien cómo era este México que buscaba ser moderno, pero que seguíamos en la etapa agrícola de el caudillismo, ¿no? Y eso se minaba a las entidades como Guerrero, que también me brincó un poco y me hizo también darme cuenta lo del ADN, porque aparece Coyuca de Benítez, este poblado que ha sido un dolor de cabeza en cuestión de lo que comentabas hace rato, esta parte de fundaciones, esta parte de conflictos agrarios, y que aquí vemos cómo estos personajes que giran alrededor de estos dos caudillos, pues tienen que vérselas con los ejidos, pero tienen también que navegar en estar del lado correcto de la historia, ¿no? Y personalmente, pues yo he leído algunas cosas, pero sí da tristeza darte cuenta de que
no sirvió para nada en realidad la Revolución Mexicana, y que seguíamos como en lo mismo, pero más cruento, ¿no? Donde los pueblos originarios, los ejidos, los líderes ejidales estaban ahora sí que siendo carne de cañón o el tiro al blanco, ¿no? Y me parece muy interesante todo lo que refleja esta novela gráfica. Y ahora te quiero preguntar, en la parte de los vestuarios, outfits, me los vistes muy como, híjole, a mí me trajo mucho a la mente uno de estos pillos como Agustín de Iturbide, Ajá. con sus galones, ¿no? Y otros muy al estilo porfiriano, Mm. ¿no? Entonces, fue Sí, a sí, sí, sí. propósito, quisiste remontarnos también a esa etapa donde tampoco nos poníamos de acuerdo. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, fíjate que, por ejemplo, el uniforme que porta uno de los personajes, que es el gobernador, que en el libro yo lo llamo como el general Vergara, Ujú. que representa en la vida real a otro político que existió, que es el general Gabriel Guevara. Eh, es un uniforme que portaban los militares en esa época, en esa década de los 30, bueno, desde la época de la Revolución, ¿no? Desde 1910, de gala, ¿no? Es decir, yo lo que hice sobre todo como para vestir a los personajes e identificarlos bastante bien, para que no se confundiera uno con otro, les di como su propia personalidad. Ese uniforme que utiliza tanto el general Vergara, que tiene como sus sombreras aquí, su Tus cuello, galones. sus galones, es el uniforme de gala que utilizaban los generales en aquella época. Hay varias fotografías, por ejemplo, sobre todo del general Adrián Castrejón, exactamente ese, uno de los retratos que existen, que no hay una fotografía como tal, pero sí hay un retrato pintado del general Guevara, Gabriel R. Guevara, utiliza justamente ese uniforme de gala. Obviamente, pues estaba posando para una pintura y aparecía con ese uniforme. Entonces quise dejarle un uniforme como su atuendo cotidiano. Por otro lado, los vestuarios, las vestimentas de los otros personajes, de los esbirros, de los dos esbirros que aparecen ahí, también es retomada de fotografías de políticos y de caciques de la época, ¿no? Como muy elegantes, con su traje, su moño. Entonces, yo lo que traté de hacer es utilizar y retomar referencias reales, ¿no? De hecho, hice una investigación, por ejemplo, consulté el archivo fotográfico Casasola, en libros sobre la revolución, donde justamente utilizaban estas vestimentas. Y, por ejemplo, para el vestuario de la pareja de Aurelio, Arcadia, también muchas de las cosas que me ayudaban, sobre todo en los atuendos de gala, como por ejemplo ahí que están en una presentación en el Teatro Lírico, este, las retomé de periódicos de la época, donde anunciaban, bueno, la moda, ¿no? La moda que existe, como la sección de sociales, donde las personas pues iban como muy elegantes, con atuendos, con bufandas, con estolas, Ujú. y traté como justamente de retomar esos diseños para crear el vestuario de los personajes, ¿no? Es como mucho como la labor que tienen de pronto los cineastas a la hora de ir como pues definiendo el vestuario, las locaciones, todo la El cuestión de diseño de los arte. prompts, el diseño El de diseño arte de la... de arte de vestuario. A mí me recordaste mucho el personaje, obviamente, de la pareja, que era una cantante. Pues me hiciste acordarme de mi abuela, porque mi abuela vivió esa época y así se iban al teatro. De hecho, a mi abuelo le encantaba la zarzuela en Bellas Artes, en el teatro, obviamente que les quedaba muy cerca porque ellos vivían en el centro, ¿no? Este, pero también el personaje de la mujer me recuerda mucho a estas cantantes, ¿no? A una Toña la Negra, ¿no?
y a otras más que pues eran cantantes de bolero y que pues han sido icónicas, ¿no? En la historia. Entonces, también me gustó eso, porque tienes referencias históricas, pero también no solo hablas de estos conflictos políticos, sino que nos dejas ver un poco la historia de los 30, que es una etapa que a mí me apasiona sobremanera, los 40 igual, y también estos guiños, ¿no? A ciertos lugares del centro histórico, como el Teatro Lírico, que ahora creo que es el Teatro de la Ciudad, ¿no? Fíjate que, Ah, no, fíjate es que el son, Esperanza Iris, perdón. sí, exacto, el Esperanza. Fíjate que son dos edificios que se parecen mucho. Ajá. De hecho, inclusive de pronto si tú googleas las fotografías de ambos teatros, son muy parecidas y luego justamente también hay como una confusión ahí. Pero una de las cosas que me gustó hacer también para este trabajo en particular, hablando de toda la atmósfera que tienes que utilizar para remontar a esa época, pues de las locaciones, ¿no? Tratar de ir a los lugares de los que habla el libro, tanto en Ciudad de México como en Guerrero, como para tratar de representarlos. Y ese teatro lírico está ahora bueno, más bien siempre ha estado obviamente, pero en la calle de Cuba, Ujú. República de Cuba. Pero pues ahora pues es un edificio abandonado, ya no hay, ya no lo utilizan, no sé quién sea el propietario, pero sí, justamente el Teatro Iris es el otro que está como al lado de Sí, la el Cámara de Teatro de Diputados, la pero Ciudad. son muy parecidos, ujú, son muy Y parecidos. también mencionas canciones, porque cuando está, pues, esta mujer cantando, por ahí suena un bolero icónico, ¿no? Eso también me gustó muchísimo. Oración Caribe. Fíjate que es Ajá. una de mis rolas favoritas así en la vida. Ajá. Y pues investigando, justamente fue escrita por Agustín Lara en ese periodo también, ¿no? En la década de los 30. Y le interpretaba Toña la Negra. Entonces dije, bueno, voy a retomar esa canción que me gusta tanto y la voy a representar ahí como que la está interpretando mi personaje de Arcadia. Claro, y también, bueno, entre páginas, pues como mencionábamos, pones frases de algunos caudillos, también pones de mi Martín Luis Guzmán, de el águila, no, la sombra del, no, el Del águila y caudillo. la Es sombra, de la sombra del caudillo la esa frase. sombra del caudillo, perdón. Ujú. Y que bueno, hace una crítica mordaz de todos estos caudillos, que quien no lo haya leído, pues léanlo para que entiendan un poco por qué estamos hablando de esta novela. Y por ahí también encontré una frase de J. Pani, que era el secretario de Madero y que era muy amigo de Martín Luis Guzmán, y los dos tienen que pegar la carrera e irse a esconder con Carranza. Y de ahí surge, pues obviamente, la sombra del caudillo, ¿no? Pani fue después el que organizó ahí la construcción del Hotel Reforma, y es una pieza importante en la historia del México moderno, ¿no? En este paso. Y me llama la atención, pues que lo andaban candidateando, ¿no? Bueno, o más bien andaban ahí como empujando el hecho, y él dijo, pues de plano, ¿no? Yo no quiero, porque yo ya me di cuenta que si me lanzo, pues la fundación directa, ¿no? Y eso Ujú. también te habla un poco del ambiente que se vivía en este México, que por un lado trataba de modernizarse, de presentar una nueva cara para atraer inversiones, de cambiar y dejar de ser el país agrícola para volverse una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Pero también estamos viendo que aquí se van trabando ciertas complicidades, ciertas amenazas de que te voy a sacar, y uno también entiende que pues el abuelito del PRI, pues el PNR, pues ya se estilaba hacer este tipo de componendas, de cuchupos, porque por ahí salió la palabra, creo, y Ujú, esa mi ujú, abuela la decía mucho y es típica de la gente de los 30, el cuchupo, ¿no? ujú. Entonces, me parece que pues no niegan la cruz de su parroquia, ¿no? Los priistas. Claro, claro, fíjate que yo también una de las cosas que quería representar en esta novela es justamente que en esa época no solo nace el Partido Nacional Revolucionario, sino también la forma de hacer política hasta nuestros días, ¿no? En esa época, por ejemplo, hay algo que se refleja en el libro, en la parte de los agraristas, de los campesinos, que no quería dejar fuera esa parte tan importante de la lucha campesina, pero que justamente como había una urgencia por
lograr el reparto agrario, ¿no? Era una época donde justamente se había luchado durante la revolución por la tierra y muchos campesinos pues estaban en ese momento esperando sus ejidos, ¿no? Sus parcelas, tratar como de recuperar y ganar eso que había luchado Zapata y que había dicho tierra y libertad en su momento, pero que desafortunadamente justo los políticos de la época, sobre todo obviamente del Partido Nacional Revolucionario, pues comenzaron a utilizar el reparto agrario como moneda de cambio por obtener votos. Porque una de las cosas que debemos de recordar, sobre todo en esta etapa, es que el Partido Nacional Revolucionario sí aglutinaba todas las fuerzas políticas, pero su poder recaía justamente en esos controles locales, ¿no? Es decir, era un gran partido donde tenía en cada región, en cada localidad, en cada pueblo, tenía estos caciques locales, estos personajes que de algún modo tenían influencia dentro de sus territorios, muchas veces de manera pues violenta y a la fuerza, es decir, eran personajes que se sabía que eran pues represores, que no eran buenas personas, ¿no? Por ponerlo de algún modo. Y el Partido Nacional Revolucionario tenía justamente toda esta influencia gracias a esos pequeños cacicazgos. Entonces, yo quería retratar eso y que al final de cuentas, pues es una dinámica que sigue sucediendo hasta estas fechas. Entonces, pues es algo que me parece que es importante justamente como para generar memoria y ver de dónde viene toda esta política y de dónde viene justamente pues el nacimiento de un partido que además fue administrador de México durante muchísimos años y que después vinieron otras muchas injusticias que generó. O sea, fue como la germinación de ese partido que hoy conocemos. Claro, y bueno, hablabas de memoria, ya casi vamos a llegar al final de esta charla y también aquí nos pones como este tipo de avisos del periódico y que obviamente pues este pertenece a Excelsior y me llama la atención porque hay gente que no ubica que pues empezamos con un radio de bulbos y aquí está la XEB con 10,000 watts de De potencia, potencia. ¿no? Y Ujú. obviamente pues también cines que pues ya no existen, ¿no? Este cine Olimpia estaba en la esquina de la casa de mis abuelos, en el centro histórico, que ahora es un predio ahí vacío. Y bueno, aquí nos das un poco también de contexto, ¿no? Y eso me gustó muchísimo. También, obviamente, de periódicos locales donde se publican las fundaciones, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. pues la verdad es que es una novela gráfica muy, muy padre a nivel de tipo aventura, pero también pues nos lleva a reflexionar qué tanto hemos cambiado. En algunas cosas mucho, pero en otras seguimos, híjole, sin grandes avances, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por escribirla y la verdad es que se las recomiendo a todos los casuales. Muchísimas gracias, Angélica. Muchas gracias. Solo, bueno, me queda invitarlos a la lectura. Si bien es una lectura que habla sobre temas históricos, como bien lo mencionas, también es una historia que si no conoces nada del contexto, también es disfrutable por seguir lo que les va pasando a los personajes. Claro, ¿la vas a presentar en algún lado? Dinos cuándo, cómo y dónde. Sí, mira, aquí en la Ciudad de México, la próxima presentación en puerta es el día 2 de septiembre. La voy a presentar en el IPN, en la Feria del Libro del Politécnico, ahí en Zacatenco, que es a la 1 de la tarde, ¿no? En la tardecita. Para la gente que quizá nos pueda estar viendo en Puebla, lo voy a presentar el día 15 de septiembre, que es sábado, a la 1 de la tarde, en la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ahí en el Complejo Cultural Universitario, en un evento que se llama FICOMICS. Es el sábado a la 1 de la tarde. Y bueno, voy a estar en varias ferias en Zacatecas, voy a estar en Feria del Libro de Zócalo, voy a estar en Pachuca. Todavía no me confirman los horarios, por eso no se los puedo compartir, pero por ahí vayan viendo los anuncios que vaya sacando tanto el Fondo de Cultura Económica como también yo por ahí en mis redes sociales. ¿Nos puedes dar tu red? Claro que sí, yo estoy como @Augusto Mora, así con todo junto, @Augusto Mora. Estoy en Instagram
estoy en X y también estoy en Facebook. Entonces, para donde me quieran seguir, por ahí me encuentran así como @Augusto Mora. Ahí les va a aparecer. Perfecto, pues Augusto Mora, muchísimas gracias. Los esbirros del Palacio. Y pues recuerden que esto no es casualidad y que podrán ver nuestra entrevista completa en nuestro canal de YouTube y extractos en todas nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias al fondo. Gracias.